Bueno, bienvenidos. Para que no a nadie le falte rock acá, estamos con Pablo Alabarces, que es doctor en Sociología, licenciado en Letras y docente de la UBA, donde dicta un seminario, ¿no?, dedicado a la cultura popular y la cultura masiva, más o menos, ¿no? Ese es el nombre. Escribió más de una decena de libros, analizando fenómenos desde el fútbol hasta Palito Ortega, que lo pudimos entrevistar otra vez, y con Abel Gilbert, con el que también escribió el anterior, que es compositor y periodista, ¿no? Exacto. Abel acaba de publicar una historia mínima del rock en América Latina, que lo tenemos acá. No solo lo tenemos acá, lo tenemos escrito, marcado y demás. Maravilloso. Así que sobre eso vamos a estar charlando. Hubo premio, ¿no?, por este libro. Hubo un premio, nos vino muy bien, nos vino muy bien porque estábamos un poco descorazonados, le faltaba circulación. El Palito Ortega había tenido más repercusión que esto y lo otro, ¿no? Y de golpe apareció el premio y nos puso en la buena senda. Pero sí, es una asociación de estudios latinoamericanos. En realidad nadie conoce por su nombre en español porque es norteamericana. Latin American Studies Association, LASA. Y LASA desde el 92 convoca anualmente a dos premios. Un premio al libro sobre América Latina escrito en inglés y otro al libro sobre América Latina escrito en español o portugués. Y nos habíamos olvidado, pero lo habíamos enviado para postular al premio y nos avisaron a fines de enero que habíamos ganado el premio. Y vino, además del el gusto, el orgullo, etc. También mucho de sorpresivo por el lado de que estas cosas no forman parte de, ¿cómo decirlo?, la primera línea de los estudios latinoamericanos. ¿Qué te importa? Migraciones, muertes, narcotráfico, Claro. etcétera, etcétera. De golpe. Más importante. Claro, más importantes. Entonces, que de pronto un libro dedicado a una cosa tan banal como esto es, por supuesto, es irónico, algo tan banal como la música popular. Después, revisando un poco antecedentes, descubrimos que a fines de los 90, el único otro premio dedicado a la música popular se lo habían dado a un gran clásico, que es Salsa, Sabor y Control, de Ángel Rivero Quintera, que es un colega puertorriqueño, ¿no?, y que hace muchos años había escrito, que ahora se lo volvió a citar a raíz de Bad Bunny. Claro. Pero bueno, esto de que hayamos cubierto el cupo de banalidades, ¿no? La verdad que estuvo muy bien. Salsa y rock, bueno. Sí, bien, estuvo muy bien. Bueno, para arrancar un poco, ir metiéndonos en el libro, te queríamos preguntar, ustedes arrancan intentando desmitificar y cuestionar la centralidad que tiene el rock argentino en los estudios sobre ese género en la región en general, y además proponen una cosa completamente distinta, que es, comienzan el libro con el fenómeno en Cuba, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo fue esa decisión y por qué? Ahí gran parte de no de la decisión, la idea la tuvo Abel, porque Abel es un gran experto en Cuba, porque él fue corresponsal en Cuba varios años, trabajó para Prensa Latina, es hijo de un famoso ex dirigente del Partido Comunista, muy vinculado a la revolución, entonces él conocía Cuba de primera mano. Y entonces, cuando lo vinculás con la... A ver, dijimos, ¿qué hipótesis buscas para hablar de todo el rock de América Latina? Claro. No, porque el punto era ese. ¿Qué línea encontrás para intersectarlo, no? Entonces decidimos que las líneas eran dos: modernización y política, ¿no? Es decir, el rock como fenómeno modernizador o como parte del proceso de modernización, y la política, que cómo se cruzaba con todo eso. Y claro, en la modernización en América Latina se llamó de dos maneras: desarrollismo o socialismo. En Cuba se llamó socialismo. Entonces, en el mismo momento en que comienzan los procesos modernizadores, Cuba inicia un proceso modernizador que se llama socialismo. Entonces dijimos, ¿y qué hace Cuba con el rock? Y ahí, bueno, esto era lo que Abel conocía de primera mano, con una gran abundancia de fuentes, y es que ahí comienza la pésima relación entre el rock y la izquierda en América Latina. ¿Por qué? Porque el socialismo cubano condena el rock, ¿no? Entonces decidimos que si íbamos a trabajar sobre esas dos líneas, ¿no?, y cómo confluían y se repelían, modernización y política, arrancar por Cuba era una buena marca, ¿no? Porque, caray, o sea, la revolución cubana
todos sabemos que impactó de una manera fuertísima supuesto. en el mundo cultural latinoamericano en los 60 y en los 70, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿qué había pasado allí? Nos parecía que era un buen punto de arranque, ¿no? Y no empezar por la convencionalidad de Bill Haley, etcétera, etcétera. Eso era una línea de continuidad. El rock lo inventan los norteamericanos. Muy bien. Y luego de eso que aparecen las traducciones locales, ¿no? Entonces, todos los rocks nacen imitando a Bill Haley. El cubano también. Pero el problema es que al poco andar empiezan a chocar con la idea de que, por un lado, algo que floreció a lo largo y a lo ancho de América Latina, era imperialista, es decir, en tanto que era un invento norteamericano, pasaba a ser una invasión imperialista. Y en segundo lugar, que era un desvío de la juventud de sus deberes revolucionarios. Es decir, que los jóvenes se dedicaran a cantar, bailar, hacer canciones de protesta, de lo que fuere, el consumo de drogas, por ejemplo, ¿no? Todo eso iba contra Contracultural, digamos. lo que en el resto del mundo se entendía como contracultural, en Cuba se entendía como contrarrevolucionario. Y ese choque, nada, duró 30 años, tranquilamente. Por ahí podríamos volver después un poco a nuestra Claro que relación sí. con la izquierda, pero antes de eso, ¿por qué esta centralidad argentina crees que sea? ¿Porque nosotros nos gusta hablar de nosotros o porque viene de algún mito, digamos, que Las estaban dos tratando de cosas. discutir? Las dos cosas. Nos encanta hablar de nosotros. Pocas cosas tan narcisistas como un argentino y pocas cosas tan repetidas en el mundo latinoamericano como los chistes sobre argentinos. Y porteño también. Con En O. general, cuando vos decís argentino, cuando te cuentan un chiste de argentino, así, pero eso es porteño. Pero había otro dato previo, que inclusive estuvo en el origen de por qué nos propusieron escribir el libro, y es que la idea nace contemporáneamente, no como causa-efecto, del estreno de Rompan Todo, el documental de Netflix. Claro. Un documental absolutamente argentinocéntrico, Claro. según el cual el inicio del rock como modo revolucionario consistía en Billy Bond diciendo rompan todo, una desdichada noche de 1971. Y Santo Olaya en la 2, ¿no? Un poco por detrás de todo eso, claro. Claro, entonces el documental tenía unos cuantos problemas. Había sido muy exitoso de todas maneras, pero y se había visto en toda América Latina, salvo en Brasil. ¿Por qué? Porque no nombraba a Brasil. Entonces ahí tenías un problema. ¿Cómo hablas de América Latina sin nombrar a Brasil? Muchachos, Que es un país chiquitito, ya sabemos, Latinoamérica, casi no existe. pero además, como todos sabemos, en música es irrelevante. Por supuesto. Entonces, ese fue un punto de partida. Y el otro es el modo en el que, o sea, se titula Rompan Todo. Uno podría decir se titula Rompan Todo porque el primer gran éxito rockero rioplatense es Break It All de los Shakers. Ajá. Resulta que cuando ves el documental se menciona Rompan Todo de los Shakers al pasar. ¡Ay, los uruguayos! Mirá qué lindo lo que hicieron los uruguayos. Capítulo 2. Rompan Todo es Billy Bond en el Luna Park. Pará, ¿cómo es esto? Y lo peor es la interpretación que el propio Billy Bond hace frente a cámaras, que es esa fue la primera vez después del Cordobazo que el pueblo salió a luchar contra el aparato represivo. Y había sido apenas un acto contravencional, como decimos en el libro, en el cual 20 chicos pasaron la noche en la comisaría, digamos. Estaba muriendo gente en la calle en medio de las revueltas post-Cordobazo, y entonces que Billy Bond le adjudicara al rock porteño semejante centralidad revolucionaria nos parecía por lo menos excesivo. Un poco mucho. Ahora, la tercera cuestión respecto al documental es que es un documental armado solamente con las voces de los sujetos nativos, rockeros y periodistas, nada más. No hay ninguna voz externa, ¿no es cierto? Entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es contarlo como voces externas. Hemos sido públicos, consumidores, tocamos la guitarra, todo lo que, Abel es muy buen pianista, todo lo que quiera. Pero no somos ni periodistas, ni periodistas de rock, ni músicos profesionales. Entonces vamos a ponerle una mirada que venga desde otro lado, y ese otro lado es la historia, la sociología, la musicología, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?
Entonces, ahí está el punto de vista, la construcción de un punto de vista. Ese descentramiento implicaba descentrarse respecto de Argentina y Buenos Aires, porque el mito de que el rock latinoamericano se inventó en el baño del bar Las Perlas de Once un día de 1967, bueno, ya digo... pero en las canciones queda bien. Queda bárbaro y además hay una eficacia muy grande en lo que fue la cultura rockera argentina, en creer en ese mito y convencer a todo el mundo de que es un sentido común aparte, en general. Es un sentido común, digo. Y lo transformaron en sentido común, exactamente. Es decir, hay como dos grandes mitos de fundación argentinocéntricos, que uno es la centralidad de la balsa. No lo voy a refutar ahora en 30 segundos, porque con solo mirar que al mismo tiempo en Brasil estaba ocurriendo el tropicalismo, por ejemplo, el mito se cae a pedazos. Por otro lado, la segunda narrativa argentinocéntrica es aquella según la cual luego vinieron Miguel Mateo, Sassi, Soda Stereo y le enseñaron a tocar a toda América Latina. Y eso también es un exceso. Claro. Eso también es un exceso, ¿no? Entonces, igual... lo presentamos en México el libro y salió Pacho Paredes de Maldita Vecindad a decir típico de Argentina. Bueno. Con lo cual parece que no lo hicimos tan bien. Quería preguntarte, antes de ir a las particularidades regionales, digamos, que ustedes analizan, porque en el libro está esta tensión, ¿no? O sea, por un lado está esto de que el rock latinoamericano en principio fue una especie de copia de lo anglosajón, que se reproducía hasta en el nombre. Bueno, ahí me enteré de algunos nombres de bandas que yo no sabía que venían. Los Jaivas, por ejemplo, yo siempre pensé que eran los Jaivas, no sabía que venía del inglés. Bueno, el Tri de México creo que sí lo sabía. Pero bueno, muchos de los nombres y demás vienen de ahí. Está eso por un lado, pero a su vez dicen que por determinadas particularidades regionales termina también el rock siendo algo de esto, de una especie de actitud de contracultura y antimercado también, ¿no? Esa tensión de que es la copia del mercado del otro lado, pero acá termina siendo otra cosa. Pero digo, antes de las particularidades regionales, ¿no es un poco la tensión que recorre todo el rock? Digo, porque ustedes dan cuenta un poco en sus orígenes, en los países centrales también, que es parte de un negocio, evidentemente, de la formación de la juventud como un mercado al que se le pueden vender cosas, pero también es en la época en la que la juventud efectivamente constituye movimientos sociales, que se pone a militar, o sea, que realmente aparece como sujeto social y no solamente excusa de mercado, y siempre está, digamos, esa tensión. ¿Vos crees que esa tensión continuó? ¿En algún momento se volcó más a lo anti-mercado o más a bien al mercado? Que se renueva esa tensión más a nivel general, digamos. Es todavía más complicado, es una tensión de la cual el rock no puede escapar, no podrá escapar, es imposible escapar y que sin embargo le sigue rindiendo. Es el día de hoy que una presunta actitud antimercado es más vendedora que una presunta actitud pro mercado. Pero hay una condena de origen, el rock nace como cultura de masas, en el centro de la cultura de masas, condenado a ser cultura de masas, sin otra aspiración que ser cultura de masas, pero para hablar en contra de la cultura de masas. De eso no se puede salir. Esa paradoja la formula Gray Marcus, grandísimo periodista norteamericano, en un libro maravilloso que fue Rastros de Carmín, y lo hace hablando del punk. Sí, ¿no? Y un poco del post-punk. Exactamente, punk, sí. ¿no? Él dice, y esto, pero dice, paradójicamente el punk sería una especie de escuela de Frankfurt. Claro. Pero paradojal, porque está en contra de la cultura de masas, en el centro de la cultura de masas, y no es otra aspiración que ser cultura de masas. Y ahí es donde se forma. A ver, el atractivo del rock. Además, esto tiene un matiz biográfico. Claro. Yo fui alfabetizado en eso, digamos, ¿no? A mí me acunaron Palito Ortega y Mariana Walsh, pero rápidamente fueron desplazados por Spinetta y Charly García. Pero sin caer en esa explicación personal. Las generaciones que nacen creyendo en el rock, lo hacen creyendo en el rock como contracultura. Claro. Y el rock se propone como contracultura. No en el primer momento es el momento de Elvis Presley es puramente comercial, pero esto rápidamente se combina con todos esos otros elementos que confluyen en la cultura de los 60 y que desembocan en que casi simultáneamente los Beatles pueden grabar Sgt. Peppers y los jóvenes sublevarse en el Mayo francés o reclamando contra Vietnam
en Estados Unidos. Todo eso se puede mezclar y eso va a incluir la liberación sexual, el avance feminista, la mayor autonomía de las mujeres, la píldora anticonceptiva que te permite la liberación de las costumbres sexuales, las drogas por todos lados. Y todas, por todos lados y todo tipo de... Todo tipo, sí, por supuesto. Es lindo lo que no está con mucho detalle, pero la historia mexicana, donde, o sea, los norteamericanos iban a México a comprar peyote y un día descubrieron que estaba bien comprar peyote. Los mexicanos descubrieron, como nosotros inventamos el peyote. Bueno, hay gente que lo ha trabajado mucho mejor que nosotros. Para nosotros, bueno, es parte de uno de los elementos, no menor, ojo, esto es difundir, alentar, favorecer el consumo de drogas, era parte de esa contracultura porque formaba parte de la idea de romper las puertas de la percepción, como decía como el nombre supuestamente de The Doors, sacado de un poema de William Blake. Exactamente. Entonces, esa contracultura es muy compleja y en esa complejidad incluye esas contradicciones, ¿no? Básicamente la contradicción respecto del mercado y la cultura de masas. ¿Cómo es esto de que estamos en contra del mercado y la cultura de masas, pero no hacemos otra cosa que alimentarlo, ¿no? Uh-huh. Es decir, comprar discos y vestir. Es decir, no hay grupo de rock que desde Elvis Presley en adelante que no surja con no el destino, el objetivo de grabar y de vender. Inevitablemente buscan transformarse en mercancía. Y al mismo tiempo dicen, pero es una mercancía que protesta, ¿no? Es una mercancía que está en contra del mundo de los adultos, el mundo pacato, conservador, burgués, etcétera, etcétera. El juego está en entenderlo como paradójico, no puede ser solucionado, sino diciendo es una paradoja. Pero no tiene solución y hasta el día de hoy sigue siendo, la mitología en torno al Indio Solari está construida sobre eso. Sí, independiente y demás. Bueno, siendo el músico de rock. En ediciones, o sea, independientes tiene un valor propio. Siendo el músico de rock más exitoso de la historia del rock argentino, en términos de regalías, discos vendidos, etcétera, etcétera, el Indio es el que más guita acumuló. Lo hace construyéndolo sobre la idea de una idea de antimercado, independencia, anticomercial, etcétera, etcétera, que en realidad es más antitelevisivo que otra cosa, pero bueno, eso quiere decir que ese mito seguía funcionando, por decirlo de alguna manera. Nosotros cerramos el libro con una referencia a Money in the Bank, una canción que hacen simultáneamente Molotov con Woz, ¿no? Sí. En el cual denuncian el capitalismo, la explotación, etcétera, 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 producidos por la Warner Brothers, por un ejecutivo norteamericano. Bien. A mí me hizo acordar a los Sex Pistols cuando hicieron esas canciones contra EMI. Sí, porque claro. Le habían pagado y ellos después no habían entregado los discos y hacían canciones riéndose de que le habían estafado a EMI. Exacto. Pero con otra gran muy interesante. Bueno, claro, pero es que esa, insisto, eso no se puede solucionar. Ahora, ¿es una tensión del rock o de la cultura de masas en general, en el sentido de que para vender tenés que registrar un poco lo que pasa? Y eso incluye los movimientos políticos o ideas que hay dando vueltas para hacer a veces un negocio, entonces, y siempre los otros te resignifican lo que vos vendés como producto y ahí estamos en esa vuelta. No podés escapar. Uh-huh. En realidad, si fuera más amplio, te diría que toda la cultura, nada en la cultura puede escapar a eso, todo es objeto de reproducción mecánica. Salvos algunos movimientos autogestionarios independientes, etcétera, etcétera. En el momento que tu libro pasa por la imprenta, entraste en el mecanismo, digamos, ¿no es cierto? O que querés exponer en la galería, siempre, desde la modernidad para acá, la cultura pasa, en algún momento se transforma en mercancía, de un modo o de otro se transforma en mercancía. El caso del rock tiene además esa peculiaridad que vos señalabas hace un rato. Además, inventa un mercado, en ese sentido es profundamente revolucionario. Ese mercado no existía, ¿no? El mercado, es decir, ¿cómo? Los jóvenes compran cosas. Claro.
Eso no existía. La juventud como concepto no existía. No, claro, es distinto. A nosotros nos parece re lógico. Hoy, bueno, el de niñez también y nada que ver. Claro, eso es algo que... Pero de juventud, efectivamente, su aparición ahí sí tiene que ver con movimientos sociales. Entonces es raro, porque no es que surge del movimiento del mercado, pero el mercado enseguida lo ve y así sucesivamente, ¿no? Pero va a ser, porque el error creo que ha sido, y el error ha conducido al establecimiento de mitos que son falacias, es entenderlo como una oposición que, ¿cómo decirlo?, que donde siempre gana el mercado. Lo gracioso del asunto es que es una negociación. Es una negociación a varias bandas, digamos, ¿no? Vos decías recién, bueno, un rockero además tiene que sintonizar con el público. Sintonizar con el público no quiere decir repetir lo que el público dice, sino también mantener una tensión entre lo que el público le pide y lo que él le quiere también, porque los buenos artistas estiran el límite, ¿no es cierto? No se conforman con la receta, sino que cuestionan el límite, se transforman, proponen cosas nuevas. Entonces, en ese sentido, pueden no responder a lo que el público espera de ellas y peor todavía, pueden no responder a lo que la discográfica espera de ellos. Y en esa tensión justamente es que el rock creció y creció de una manera fantástica, digamos, muy explosiva, muy rápida y creo yo muy productiva, ¿no? El rock latinoamericano en general produjo cosas fantásticas. Como decimos en un momento, nos importa menos la resistencia que la muy buena música que produjo el rock, ¿no es cierto? Sí. Pero el error no hay un error. La cultura rockera, en el caso argentino eso es clarísimo, decidió que no podía construir un mito sobre esa contradicción. Tenía que ocultar la contradicción para construir el mito de la independencia, lo insobornable. Y lo contestatario, digamos. Exactamente. Es lo que remata 50 años después, 2000, algo así, remata en Billy Bond diciendo fue el segundo movimiento de protesta después del Cordobazo. No, loco, no jodamos, no era eso ni con mucho. Y tampoco hacía falta que lo fuera. Tampoco hacía falta, esto es, la contestación política en ese momento estaba pasando por otro lado. Y los movimientos sociales, los movimientos juveniles, etcétera, no necesitaban del rock para hacerlo. El rock formó parte, no por completo, pero formó parte de la banda de sonido de ese momento. Cuando digo no por completo, digo en América Latina, el peso de la canción de protesta, nuevos cancioneros, etcétera, etcétera, era también muy fuerte. Muy fuerte. Hoy nos cuesta imaginar que jóvenes de 17 a 25 años escucharan con unción a Mercedes Sosa. Pero era así. Era así, claro que sí. Esto es lo que eran los Biglietti, los Víctor Jara. Los Quilapayún, exactamente, sí. Y rock también, o sea, yo podría dar cuenta de familiares, digamos. Claro, exactamente. Es decir, compartían el espacio, el rock formaba parte de esa banda de sonido. Hay un momento en el cual el rock desplaza a todas las otras bandas de sonido y hasta por ahí, porque habría que ver históricamente qué pasa con... Por ejemplo, en México el rock sí fue muy proleta, digamos, ¿no? Captura públicos de clases populares. En la Argentina lo hace de manera con menor eficacia y pierde el terreno frente a los ritmos tropicales, ¿no? Durante la dictadura, clandestinamente, empezaron a aparecer las bailantas y anda a pelearle a la cumbia, al cuarteto y al chamamé, ¿no? Entonces, digo, las bandas de sonido juveniles son más complejas que lo que un narrador de cada una de ellas aceptaría. Claro. Bien, no, venía después, pero adelantamos un poco la interseccionalidad. No, porque recién agarrabas lo de México y una de las cosas que pensábamos con Arián el otro día tenía que ver con los distintos desplazamientos del rock con la clase trabajadora en México, por ejemplo. Después ustedes en el capítulo que hablan de Perú lo toman ligado a la identidad indígena. Bueno, lo de Brasil con las mujeres, ¿no? Como un actor pionero, digamos, en el desarrollo de ese fenómeno ahí en ese país. O sea, ¿qué opinas vos o cómo lo habrán charlado con Abel esta
este cruce, digamos, ¿no? O sea, el rock es transversal a esas realidades, a esos actores sociales, absorbe a esos actores sociales para desarrollar el fenómeno, o es más complejo, digamos. Siempre la respuesta obvia es más complejo. No, es muy lindo, muy buena pregunta, porque se trata de intersecciones además que las podés ir viendo cronológicamente. En primer momento hay una absoluta ignorancia y en otros momentos hay ocultamiento, en otros lados hay protagonismo, en otros lados, quiero decir, el peso que puede tener los ritmos andinos en el rock latinoamericano es un invento, entre comillas, muy reconocible a partir de cierto momento. Recién en la Argentina con la aparición de Santaolalla y Box Day hacia 1972 y un poco antes en Chile en esa negociación complicada que tiene los jaivas con el mundo de la Unión Popular, de la Unidad Popular, ¿no? Y donde ahí la figura de Víctor Jara es esa figura fascinante porque es el único que se propone como puente. Claro, ¿no? Entre la izquierda clásica, por decirlo de una manera, la nueva canción, etcétera, y el mundo del rock, haciendo grabar los blobs, como los blobs son los que le hacen, acompañan la grabación de El Derecho a Vivir en Paz, que es una canción emblemática del nuevo cancionero, pero está grabado con una banda de rock, claro, ¿no? Entonces, esa figura a nosotros nos parece fascinante, y perdón, con esa metáfora genial que dice Víctor Jara, que dice, bueno, si el rock es invasión, hay que invadir la invasión. Claro. Perfecto. Pero respecto de los otros elementos que vos ponías en juego, las mujeres, ¿no? Esto es... un continente machista no puede sino generar un rock machista, claro, que oculta el rol de sus mujeres, que fue fundacional. Pero a mí me parece que esto es más... No me parece tanto como que es un chiste para provocar, pero creo que la culpa de todo la tiene la pobre Gladys Campielo en Brasil, que cuando le ofrecen conducir el programa La Joven Guardia, dice no, porque me voy a casar con mi novio de la adolescencia, y entonces le toca a Roberto Lo dan Carlos. un poco a entender en el libro igual, así. Claro, medio chiste, medio joda, medio no. Vos pero... decís, ¿te imaginas qué hubiera pasado si hubiera sido una mujer la que lideraba La Joven Guardia y no Roberto Carlos, ¿no? Y capaz no hubiera prosperado el rock en la región. No lo sabemos, o quizás hubiera prosperado antes. Pasa que hay... en Brasil es donde le damos mucha importancia a las mujeres, justamente porque aparecen mujeres muy significativas, pero en varias direcciones. Lo que ocurre es que ¿cómo pueden haber hecho un documental sobre el rock en América Latina sin Brasil? Un país que dio nada más y nada menos que a Elis Regina o Cássia Eller, por ejemplo, ¿no? Digo, ahí... Rita Lee. Claro. Rita Lee es una figura crucial en la invención de la psicodelia brasileña, ¿no? Murió hace poco, pobre, sí, ¿no? Y digo, ¿cómo puede haberse omitido una figura de ese...? Quizá pues se identifica todo con tropicalismo, que no es rock, y entonces me sacó el problema de encima, ¿no? Claro, pero vos fíjate que en ese sentido... Con más razón tenías que fijarte en Brasil, porque Brasil inventa, o sea, por un lado, como todos los rockes latinoamericanos, es primeramente norteamericano, epigonal de Bill Haley, etcétera, de Elvis Presley, etcétera, pero cuando se encuentra con la psicodelia, la contracultura, etcétera, etcétera, inventa algo que no existe en el resto de América Latina. También señalamos que quizás es por el hecho de que al mismo tiempo habían inventado la bossa nova. Es decir, un modo en el que la música tradicional dialogaba con la modernidad, con el jazz. Es como que la música popular brasileña se modernizaba al mismo tiempo en varios lugares, ¿no? Claro, que si tomás el eje que tomaron ustedes de modernización, no importa tanto el estilo musical o el preciosismo, sino el proceso de modernización. Pero o sea, como pensar la modernización de la escritura a principio de siglo en la literatura y en la prensa en toda la región. Exacto, con pero fíjate cómo eso conduce a algo que casi nadie sabe, y es que Elis Regina conduce una movilización en contra de la guitarra eléctrica. Es fascinante, es fascinante, porque es la misma mujer que años después se supone que la dictadura
manda a asesinar, Claro. digamos, ¿no es cierto? Es una figura que se transforma en una figura profundamente contestataria. Ella la saca a Rita Lee de la cárcel, Sí. por ejemplo, ¿no? Es Sí, una figura. yo no sabía eso de la guitarra eléctrica y cuando lo leí decía, no, pero me voy a haber equivocado en lo que leí. ¿Viste lo que dice? Y con Gilberto Gil acompañándola, pero solamente porque, Porque en realidad era se la porque quería era ganar. ella. Estaba enamorado de Leo Regina. Mientras Caetano Veloso los miraba de una ventana. Vos decís ahí, ¿cómo puede ser que esto se los haya pasado por alto? O los concursos de la TV Record donde Caetano Veloso graba con una banda de argentinos. Claro, ¿No? De 5 argentinos que habían salido de buscas, digamos. claro. ¿No? No, y pensando justamente en esto de lo contestatario, porque justamente son esas figuras en Brasil las que desde el punto de vista de la persecución del régimen la sufre. la sufren más, era lo que más podías decir, bueno, esta es la prueba de lo contestatario. Exacto. Y tampoco está, digamos. No, es una historia, la contamos especialmente, incluso en alguna cosa que hemos publicado como artículo separado del libro, ponemos el eje en esos dos casos, Víctor Jara en Chile, Caetano y Gilberto en Brasil, como los casos en los que efectivamente la represión se descarga sobre el cuerpo del músico, digamos. Eso no es tan usual. No es tan usual. Esto es, en la Argentina es sabido que los exilios políticos o las prisiones políticas fueron contra representantes o integrantes del Nuevo Cancionero, el folclore de protesta, salvo el caso de Roque Narvaja, que había cometido el error de pasar de... ¿cómo se llama? El extraño del pelo largo a estar cerca de Montonero, ¿no? Y grabar Camilo y Ernesto, salvo él que se tuvo que ir Claro. Puso los nombres. como puso rata todo, por claro. tirante, digamos. El resto se va a un exilio económico. No hay persecución política en el rock argentino. En cambio, Caetano y Gilberto van en cana real, ¿no? Y se van al exilio real. Lo que es fantástico es esa idea de que no los exilian, sino que los hacen pagar el pasaje. Eso es increíble. Eso habla del humor brasileño. Pero vuelvo sobre lo de las mujeres, ¿no? Eso es algo que en México también nos sorprende cómo de pronto aparecen, están en el origen, Gloria Ríos haciendo la primera grabación de Rock alrededor del reloj, y aparecen con mucha fuerza después del 85, que es cuando reaparece el rock con más intensidad, ¿no? Y en la Argentina es una historia, ahora se empieza a contar, ahora ha aparecido un par de libros dedicados a eso, y creo que es muy sano que así sea. Pero esto lo van encontrando. Hay un momento en la Argentina, por ejemplo, es muy clave la transición democrática. Cuando aparece Celeste Carballo, aparece Sandra Mianovich grabando con Marina Ross, puertopoyense. Entonces, ahí reaparecen las mujeres, y además reaparecen las mujeres cuestionando la heterosexualidad. Sí, y el rescate de ahora probablemente tenga que ver con el último movimiento, digamos, feminista de los años anteriores, y por eso aparece. Claro, sí, sin duda, sin duda. Hablando del caso de México que vos mencionabas, que hay un análisis ahí del problema de clase que se agradece mucho porque no suele abundar últimamente en los estudios culturales el problema de clase, ¿viste? Aunque los estudios culturales supuestamente vienen de una escuela que analizaba esas cosas, mucho no. Pero comentás justamente este caso en México particular, que una vez que el régimen, después del festival ese que termina en Quilombo, Avándaro y demás, directamente prohíbe el rock, efectivamente esto me preocupé en averiguarlo, me llamó mucho la atención. No hay un solo instrumento jurídico. Lo que hay es, al mejor estilo mexicano, al mejor estilo PRI, la dictadura perfecta, sencillamente las autoridades locales no autorizan la realización de ningún recital. Claro. Entonces eso... Un problema burocrático. Meramente burocrático. Institucional, por eso es partido. Exactamente. Y ahí, mensaje, cuando existe esto, efectivamente el rock como que pasa de ser más de clase media, más de gente blanca, más a pesar de estas excepciones que hablamos antes, a los sectores más populares, justamente porque es lo que, ya no es negocio, digamos, y que pasa ese sector. Y ahí lo que me queda pensando es, cuando están pensando en esto, en cómo el rock avanza, ¿no? O a qué sectores llegan, estamos hablando de los que triunfan más o menos en eso, los que llegan a editar, digamos, discos, porque después el rock como fenómeno cultural, no de los que llegan a algún lado, los que se conocen, sino como
pibes que arman banditas y tocan rock, digamos. Eso existe popularmente, me parece que un poco desde antes y probablemente hasta hoy, que bueno, un grupo de pibes se juntan, como antes por ahí hago mi bandita de jazz, en algún momento en los 40, pues hago mi bandita de rock. O sea, ahí eso siempre fue popular y se mantiene popular o no. A ver, este pasaje proletario del rock mexicano me lo cuenta Carlos Monsiváis. Lo cuenta Carlos Monsiváis en montones de crónicas. Claro. Él discute a banda, como buen intelectual de izquierda latinoamericano, el primero se distancia del rock diciendo esto es imperialismo, claro, entre lo otro, y después tipo recapacita y dice acá pasa algo, y escribe esos dos textos maravillosos que son El Hoyo Funky y El Hoyo Punk. Los hoyos eran estos recitales, claro, semiclandestinos, y ahí Monsiváis dice esto es un público naco. Claro. Naco en México significa croto, groncho, claro, negro, cabeza, popular. Se diría acá, digamos. Proleta, exactamente, ¿no? Lo que después hablo con colegas mexicanos que han historizado bastante esto es que sí, el rock mexicano había dado lugar, digamos, al surgimiento de bandas y banditas y bandotas mucho más cercanas al punk, al rock más duro. De lo que surge como emblema es el Tri, que no era el Tri, sino que era Three Souls in My Mind, claro, pero que cuando se españoliza se vuelve el Tri. Pero recordemos que el Tri también es la tricolor. Claro, lo cual le permitía a Alex Lora, el líder del Tri, jugar con el nacionalismo, que el nacionalismo también es una variante bastante popular en México. Claro. Bueno, eso, en parte es un nacionalismo que viene de una revolución. Que claro, cosa, sí, claro, sí, por supuesto que sí. Que es una historia. La historia es, o sea, cómo juega un nacionalismo que además, volviendo a lo que decíamos antes con la cuestión indígena, cómo incorporás a los indios un relato nacionalista. Ahí hay toda una historia que es fantástica, ¿no? De cómo funcionan los museos, las instituciones gubernamentales, etcétera, etcétera. Ahí hay un núcleo que posiblemente sea irrepetible, que no aparece con la misma intensidad en otros lugares de América Latina. En la Argentina, por ejemplo, siempre hubo una coda proleta que se la llamaban los firestones. Los firestones eran los que les gustaba el rock pesado, el heavy, claro, el metal. Que aparecen muchos de los temas. Exactamente. El punk. Pero bueno, claro, después... El punk por tradición inglesa. Exactamente. O las bandas del suburbano, que luego de golpe aparece, llamado rock chabón. Categoría que en sí mismo muestra la centralidad del rock blanco y de clase media, porque el que le pone el nombre de chabón es un periodista de Clarín, ¿no? Sí. Entonces, eso como que persistió, reapareció, no es tan claro, es claro en México, aparece, se puede plantear ese recorrido en Argentina, no es tan claro en otros lugares de América Latina, y cuando la pregunta es por hoy, pensé, bueno, durante mucho tiempo, una constante del relato rockero era siempre hay una bandita tocando en un garage. Yo no formé una bandita que tocaba en un garage, pero fui padre de hijos que uno guitarrista, bajista, el otro saxofonista que tocaba en un garage o trataban de hacer su vida. Menos mal que no tocó un baterista. Perdón. Que no te tocó un baterista. No. Igual convivir con un saxofonista es como es verdad. Con un elefante en celo. Pero bueno, lo que importa es que, esa cosa de armemos la banda y vemos qué pasa, digamos. Y el vemos qué pasa es, si se da, se da, y si no se da, no se da, aunque si se da, mejor. Claro. La idea de profesionalizarse es eso, ¿no? Quiero vivir de esto que hago. Siguió funcionando con el rock. Calculo que sigue funcionando, pero fue reemplazado por otra narrativa, que es la narrativa autogestionaria de... con una computadora conectada a igualdad y un micrófono de 1000 mangos, grabo en mi casa el trap. Por el que se hizo famoso Elegante. Elegante. Pero no diste otra tensión ahí, porque yo lo pensaba también, bueno, ya que vos aparte escribiste sobre eso en el fútbol, también, porque una cosa es el super negocio del fútbol, justo aparte acá en Argentina que inventamos el negocio. Eso sí lo inventamos, esta es nuestra industria nacional. Por un lado está el super negocio que es millonario, no cabe duda,
Y después están todos los pibitos que agarran una pelota desde chicos. Entonces, esa parte entre lo que es popular, digamos, y lo que es el negocio, también hay una tensión de que supongo que el negocio se alimenta, pero a su vez supongo que algo de eso popular se imprime. Y en el rock no sé si es algo similar, digamos. 1, 2 bandas son muy conocidas y después Sí, está lleno de pibitos los que... porcentajes de éxito de los pibes que ingresan a divisiones menores infantiles de un club con respecto a los que llegan a primera, es más fácil ser rockero exitoso. Te digo, no, sí, Anoten esto. Las Vamos cifras a son- pedir Anoten. el recuadro para insertarlo. Las cifras son terribles, terribles. No las tengo en la cabeza. Digo, no iba a hablar de esto. Pero las cifras ahí son terribles y ojo porque inevitablemente, o sea, sin duda que hay un origen que tiene que ver con el juego. Vamos a jugar a la pelota y de pronto es, che, y si me pruebo en un club, pero en el momento que haces esa pregunta es porque la posibilidad de la carrera profesional está delante tuyo. Y eso surge mucho más tempranamente que lo que puede surgir en el mundo de la música. Es decir, ningún pibe a los 8 años sueña con armar su banda y llegar a tocar en el Movistar Arena. Pero a los 8 años se sueñan con ser Messi. Entonces, claro. Y si no es Messi, bueno, por lo menos ser el número 4 de Atlanta. Digo, lo de... Incluso parece como presión familiar, porque es el pibe que nos puede salvar a todos, etc. Ahí hay como una relación con la transformación, la autotransformación del cuerpo en mercancía mucho más fuerte que la que aparece en el mundo de la cultura en general, digamos, ¿no? Claro, se gana menos en la cultura, probablemente. Además. Bueno, llegar a la gran estrella de rock, digamos, sí, es muchísimo más difícil. Y además te exige más laburo, porque viste que ahora como no hay regalías de los discos y dependés de los ingresos de Spotify, YouTube, etcétera, tenés que estar todo el tiempo promocionándote o haciendo shows en vivo, que es lo que se exacto, quejan, ¿no? es como jugar un partido todos los días, Claro. digamos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí está la diferencia, pero que en última instancia tiene que ver con, en ninguno de los dos casos, dejamos de hablar de grandes mercancías de la industria cultural. Yo creo que la única manera de sobrevivir en esa selva de símbolos es no olvidando que se trata antes que nada de mercancías de la industria cultural. Te propongo otro paralelo que en parte planteamos antes de empezar. Cómo funcionan la figura de Maradona y la figura de Messi en relación con eso. Digamos, ¿no? El pibe que sale de Fiorito, el pibe que sale de un barrio de clase media de Rosario, y que en una época el pibe que sale de Fiorito puede violar las reglas del género, violar el guión, etc., Claro. ser un rebelde, un contestatario, y como en cambio, muchos años después, ya la industria ajustó las tuercas Claro. y no permite que ese pibe se transforme en un bocón que anda diciendo barbaridades, sino que mejor vaya y le dé la mano a Trump, digamos, Por ejemplo. ¿no? Exacto. Que no te asombró. No, nos claro, asombró. claro, no, para nada, pero vos fíjate cómo... Yo me indigné, perdón, igual, pero... No, pero vos fíjate cómo... Puedes indignarte, pero asombroso no fue, yo qué sé. Vamos a proponer un paralelo biográfico. Yo tengo la edad de Maradona y mi hijo mayor tiene la edad de Messi. Claro. Entonces hay una diferencia generacional muy marcada. Hay una generación en la cual el fútbol es negocio desde hace casi un siglo. Pero el negocio explota básicamente a partir de finales de los 80, comienzos de los 90, cuando aparecen los grandes capitales televisivos, copan la pantalla y transforman eso en gran mercancía para colmo global. Claro. Maradona pertenece a ese comienzo, Messi responde... Es el resultado de... Exactamente. Claro, Messi, claro. en cambio, responde al momento en el cual esto ya está perfectamente afilado y afiatado. Si haces la comparación con el rock, ocurre lo mismo. Esto es, en el baño del bar La Perla de Once se podía inventar algo que luego se iba a llamar rock nacional. Eso hoy no puede existir como mito. ¿Pero por qué? Porque ya hay una estructura absolutamente instalada en la que todo el mundo conoce las reglas del juego. Te difunde Spotify o perece. Claro. Claro. Cambia el negocio. Cambia el negocio. Sí. Me voy a poner así en nerd, de las marcas de los libros. Entre las primeras páginas del capítulo de Perú, te leo una cita, una textual de ustedes, dicen: hemos recuperado la línea argumental para entender al Pato Donald con el fin de situar el alcance de los debates
sobre la colonización cultural y la identidad que dieron basamento a una escucha prejuiciosa. Y también hacen referencia a este clásico libro cuando hablan en el caso chileno. Claro. Si nos podés reponer un poco de qué viene ese marco teórico y sobre todo, para quienes no conozcan el libro, Obvio. y sobre todo por qué le dieron tanto peso. O sea, en esos 2 capítulos aparece explícitamente, pero recorre el libro ese marco. Porque son contemporáneos, es decir, en el mismo momento en el cual la Revolución Peruana prohíbe la actuación de Santana por presión de jóvenes de izquierda que lo acusan de acto imperialista, en el mismo momento en el cual la Unidad Popular Chilena disputa ese lugar entre lo político y lo rockero como vanguardia, la política como vanguardia, el reclamo de politizar la vanguardia, etcétera, etcétera. Dorfman y Matelar escriben un libro llamado Para leer al Pato Donald, en el cual nos demuestran, en ese momento no quedaba ninguna duda de que el Pato Donald era imperialismo norteamericano. Claro. Y que en consecuencia toda la cultura de masas era una gran maniobra imperialista para manipular las conciencias y volvernos sujetos dóciles frente a la invasión del imperialismo. Entonces, la mención a ese libro tiene que ver con que en el momento en el cual se están produciendo esta constitución del rock como contracultura, cultura juvenil, y al mismo tiempo sumar la relación con la política, ese libro funcionaba como explicación de lo real. Uh-huh. Hay otro momento donde creo que hacemos referencia a otro texto, entre comillas, de la época, que es La Hora de los Hornos, de Pino Solanas. Sí, claro. Para Pino Solanas está claro que hay una discoteca en la cual se pasa música pop y los que están ahí son todos sujetos manipulados y alienados por el imperialismo norteamericano, como por ejemplo aquellos que se disfrazan de Paul McCartney y van al Instituto Di Tella a participar en un happening de Martha Minuchin. Todo eso es imperialismo. Claro. Bueno, porque una discusión, en las artes plásticas hay una discusión similar entre Di Tella, después del Tucumán Arde, ¿no? Exactamente. Claro, también existen otras expresiones. Claro que y literatura. Sí. No, el rock en ese sentido no es original, claro. No, por supuesto que sí. Digo, es que eso aparece en ese momento como tensión, ¿no? De un lado, la denuncia, o mejor todavía, creo que la palabra adecuada no es denuncia, sino el develamiento del manto que oscurece las relaciones sociales y que entonces señala con claridad. Eso es el Pato Donald, es imperialismo. Frente a eso, este juego de, bueno, no, quizás no están así, después de todo, me gustan los Beatles. Claro, ¿cómo digo eso? Claro, ¿cómo digo eso? Exactamente. Porque, bueno, y volviendo a algo que decíamos antes, no en balde, también en ese momento puede aparecer el primer coqueteo con músicas locales. Ajá, claro. ¿Por qué? Porque la música local, y con eso hablo de el tango, el candombe, la música andina o la chacarera, esa música local permite una suerte de, volviendo a Víctor Jara, invasión de la invasión. Claro. ¿No es cierto? Esto es, bueno, a ver, no soy un agente del imperialismo, mirá qué bien que toco la quena, digamos, ¿no? Eso aparece en ese momento. Eso aparece en ese momento. Y creo que además a partir de ese momento, si empezás a ver qué ocurre con el rock en casi toda América Latina, esa hibridación, esa contaminación se vuelve cada vez más frecuente. Es como que en esa mezcla el rock latinoamericano empieza a encontrar una forma de autonomizarse respecto de lo que originalmente había sido puro epigonalismo. Claro. Laura va de Almendra, tema maravilloso. Obvia copia de She's Living Home de los Beatles. La historia, ¿cuál es? Una chica se va de su casa. Claro. ¿Y qué hace She's Living Home? Usa una orquesta de cuerdas. ¿Qué hace Laura va? Silencia los instrumentos electrónicos, claro. y mete un bandoneón, que es el bandoneón de Mederos, claro, y los arreglos son de Alcho Ron. Esto es, pareciera como que las mejores innovaciones empiezan a pasar por las, entre comillas, localizaciones, ¿no es cierto? Esto es, empezar a buscar algo que ya habían inventado los uruguayos con el candombe. Claro. Les guste o no les guste, fueron los Shakers. Claro. Los Shakers, vos fíjate qué cosa, a mí como ejemplo me parece genial. El último disco de los Shakers, que ya no es un disco exitoso,
La conferencia secreta del Totos Bar de 1967 es una clara paráfrasis de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. ¿Qué hacen ahí? Meten el candombe. Ahí aparece el candombe. ¿No? En el último disco los Shakers incorporan el candombe y luego los hermanos Fattoruso, que son dos músicos del carajo, se encuentran también con Rubén Rada y con el candombe, con la percusión, etcétera, etcétera. Lo que están inventando en ese momento los uruguayos es pesadísimo. Claro. Los argentinos van a tardar un poco. Está estas cosas aisladas. Spinetta, que claro, no en balde era Spinetta, digamos, ¿no? Y escucha el bandoneón y mete el bandoneón. Y luego Santolaya con Arcoíris, que descubre que las escalas claro, pentatónicas y la música andina pueden ser una buena forma de localizar un disco que se llama Sudamérica o El Regreso a la Aurora. Caray, con ese título. Claro. O sea, creo, como que termina un poco del proceso de copiar para empezar un poco a fagocitarse eso y usarlo en la propia lógica, digamos. Exactamente. Lo que, por otro lado, también le ocurre a la música, al rock internacional, entre comillas, ¿no? Claro. Esto es contemporáneo de Paul Simon afanándose claro, una melodía. Lo dije, yo soy un gran admirador de Paul Simon, pero él roba el cóndor pasa. Ajá. Digamos, ¿no? Él canta su canción grabándola sobre la música que habían hecho este grupo de Michelsen, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no es cierto? Y con eso inventa la world music. Claro. Que ya estaba inventada. Pero bueno. Pero estaba inventada en América Latina. Pero el público se renueva. Claro, por supuesto. Siguiendo el hilo de lo de la pregunta de paralela al Pato Donald, pero ustedes en el libro plantean que el rock fue criticado por derecha, o sea, por lo sí, contracultural y sectores conservadores en los distintos países, en sus distintas variantes de derechas, digamos, pero también señalan que esta idea de lo contracultural del rock también desde las izquierdas fue cuestionado, sobre todo una izquierda centralmente stalinista y alguna populista con sus nombres particulares, partidos comunistas y otros, digamos, en los distintos países que ustedes trabajan. Entonces, o sea, es una pregunta para pensar si fueron los únicos vínculos de las izquierdas, digamos, con el rock, o se puede tirar un poco más del hilo, porque ustedes mencionan ahí dos casos puntualmente para centrarnos en el libro. O sea, uno que es la relación de John Lennon con Tariq Ali, claro, y después está lo de Morris con el trotskismo. ¿Eso como, o sea, se puede tirar un poquito de ahí o cómo es? A ver, no voy a decir que son excepciones que confirman la regla. Cuando hay una excepción no hay regla, es ridículo eso como expresión. Es más complejo. No, a ver, el problema por izquierda bien, lo causa Fidel Castro. Cuando Fidel Castro en el famoso discurso a los intelectuales dice, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada, y dice, y esos jovencitos afeminados que mueven las caderas enfundados en jeans, con lo cual le introduce además el elemento homofóbico, ¿no? Esa condena es muy fuerte, es muy difícil. Le cuesta mucho al rock, tampoco se preocupa por levantarla, digamos, pero a ver, es muy difícil volver de eso, ¿no? Por eso nosotros comenzamos narrando el día que Fidel Castro va a visitar la estatua de John Lennon que su propio gobierno había hecho en La Habana. Pero, y era una historia que yo no conocía, que la conocía Bell, y por eso la desarrolla en el capítulo cubano y en el capítulo chileno, los coqueteos de John Lennon con Tariq Ali, etcétera, etcétera, y la posibilidad cercana que hubo de que él viajara a Chile, invitado por la Unidad Popular. Esa la invitación existió realmente. Sí. Me hubiera gustado saber qué pasaba con John Lennon en América Latina. Pero también la posibilidad real de Allen Ginsberg diciéndole a los funcionarios cubanos, miren, los Beatles están en las Bahamas. Claro. Es decir, están a media hora de vuelo. Los puedo traer. Claro, no estaría mal. También hubiera sido muy interesante. Bueno, pero es un movimiento similar al que hubo en el terreno también de la literatura, ¿no? Porque la Revolución Cubana empezó como un proceso más abierto y cuando se alineó más bien al estalinismo soviético fue donde se cerró y hubo una discusión similar en el terreno de la literatura. Tal cual, el caso Padilla. Exactamente. Sí. Yo creo que es un fenómeno similar. Si vamos a
remontándose. La culpa la tiene Stalin cuando impuso el realismo. No, pero si hubo otro tipo de experiencias, porque también uno dice la izquierda, pero la izquierda, bueno, después hay tendencias, después están las más guerrilleras, entonces ahí había un gesto también de populismo, más en el sentido de lo de esto de leer al Pato Donald, entonces eran como argumentos distintos, pero no, o terminaban lo mismo, pero bueno, también es el movimiento de nueva izquierda, no es el momento de nueva izquierda, de mucha crítica a eso, de movimientos sociales, bueno, de izquierda trotskista, que en Argentina en Argentina y en otros países algo de peso tuvo. No sé si hubo otras experiencias. No, estoy totalmente de acuerdo. Un poco mejor. Pero el problema es que nos manda el contrafáctico. Ajá. Es decir, ¿qué hubiera ocurrido si? No sé, pues lo cierto es que no ocurrió. Es decir, Lennon no fue a Chile, los Beatles no tocaban en Cuba, Fidel Castro dijo que los rockeros eran todos homosexuales, y eso produjo un corte muy, muy complicado. O la canción de Montoneros, no somos putos, no somos faloperos. Claro, somos soldados de Perón y Montoneros. No, esto es también una declaración de principios muy, muy potente. Cuando Montoneros le encarga a Casullo que invente algo, una especie de relato musical, y Casullo y Huarquemapu hacen la cantata montonera, no se les ocurre llamarlo a Roque Narvaja y Enrique Mayorens, que habían hecho La Joven Guardia poco antes, y hacer una versión rockera de la cantata montonera. No, es una versión Huarquemapu, es decir, una versión Quilapayún, ¿no? Esto es como que hay cierta padronización que le impide a la izquierda populista. En el caso de Montoneros no era una izquierda estalinista, es lo más mínimo. Populista. Exactamente, era una izquierda populista, y entonces esa padronización lo lleva en dirección de Huarquemapu y no en dirección de Box Day o en dirección de Almendra. Aunque después están esos relatos particulares, como el hecho de que tanto Spinetta como Emilio del Guercio se acercaron a algunas reuniones políticas, Mayorens y Narvaja se acercan mucho a Montoneros, pero después está esa historia fantástica, que creo que no la pusimos en el libro. Jorge Álvarez, que produce a Sui Generis, también editaba a la izquierda peronista, y a la izquierda en general, digamos, editor de libros. El editor de Jorge Álvarez, la editorial. Exactamente. La editorial Jorge Álvarez es también la que crea Mandioca, el primer sello, el primer gran sello rockero, únicamente rockero, después se vende, pero produce Sui Generis. Entonces un día lo lleva a Charly García a juntarse con David Viñas. Claro, el primer libro de Viñas lo publica Jorge Álvarez. Y la anécdota es famosa. Poco después Beatriz Arlo lo ve a David Viñas, y David Viñas le dice: ¿vos sabés que vino Álvarez? Me vino a ver con un pibe que toca música. Che, ¿algo interesante? No, la verdad que no. Poco más o menos dice, era un boludo. Y después le pregunta a Charly García: Charly, ¿vos te reunís con David Viñas? ¿Con quién? No la registraba. O sea, la reunión, cuentan todas las fuentes, existió realmente, y la idea era la idea de Jorge Álvarez, un tipo que coqueteaba con los dos mundos, es decir, era un sujeto particularmente significativo porque era un punto de pasaje, y entonces intenta conciliar los dos mundos y se encuentra con el fracaso más absoluto. Una reunión cumbre donde las cumbres no se enteraron. Claro, exactamente, ¿no? Eso en parte responde y no a tu pregunta. Es decir, insisto, podría haber ocurrido, pero no ocurrió. ¿A qué se debió? Se debió a limitaciones por todos los lados, digamos. Esto es, Spinetta estaba mucho más preocupado por leer Artaud que por leer a Marx o al propio Perón. Al mismo tiempo, en 1973, nada más y nada menos que en 1973, Spinetta publica Artaud. Claro. Uno de los mejores discos de la historia de la música popular argentina, digo, ¿no? Y un disco, con una densidad artística, ¿no? Experimental, provocadora, etcétera. ¿Qué tiene eso de político? Es arte y es arte de vanguardia, es arte de vanguardia en el interior de la música popular, de la música de consumo. Fabrica un disco que le cuesta venderlo porque le hacen esa forma pentagonal, ¿no? Entonces, ahí hay una tensión revolucionaria en el sentido estético. Y Artaud tenía el nombre mismo refería a una tradición, digamos. Exactamente. Ahora bien, debió haberlo llamado, Guevara.
No sé, no teníamos por qué exigirle. Lo cierto es que no ocurrió, además, por otro lado, ¿no? Entonces, hipotetizar al respecto es, en última instancia, falaz. Eso es lo que ocurrió. Para la derecha, en cambio, la contracultura rockera es mucho más provocativa porque rompe con todo aquello que de lo que la derecha había hecho un bastión. La familia, la sexualidad, la moral, las drogas, vuelvo a insistir. Es todo degenerado. Todo, claro, La higiene exactamente. también, ¿no? Porque digo, la contracultural, el rock, pelo. el ¿Cómo no pelo. hablamos del pelo, boludo? ¿Cómo no hablamos del El pelo? extraño de pelo. Perdón, lo que contamos en el libro del el Festival de Avándaro. Sí. En el Festival de Avándaro todo es un desastre, todo es un desmadre, como se dice en mexicano. De golpe una mina se pone en cueros, es la encuerada, me encanta la palabra, la encuerada Avándaro. Es mejor que en pelotas, que Por es supuesto, muy... empelotada, claro. Claro. La encuerada Avándaro, que después le cuento una revista que en realidad estaba de droga hasta las cejas. Claro, Y que sí. por eso la mina se desnuda porque está empastillada a más no poder. Primer punto. Después, la banda que canta Marihuana, y Marihuana es una canción en la cual que consiste en repetir solamente marihuana a intervalos regulares. Marihuana, 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 marihuana. Pero todo se desmadra cuando ese mismo grupo canta Tenemos el poder, tenemos el poder, Claro. tenemos el poder. Chingue su madre el que no cante. Y Sí, ahí se pudre sí, todo. Ahí sí. ¿Por qué? Porque vos tenés ahí combinado todo. La sexualidad, Claro. la drogadicción, además, chingue su madre. Claro. Chingue su madre es, en el argot mexicano, es lo peor que vos podés llegar a decir en público, digamos, ¿no? Claro. Era como una violación Sí. máxima de la norma moral. De la norma. Y eso es lo que la sociedad conservadora mexicana no puede tolerar. Claro. Lo que hacemos ahí en un lugar, hablando de Cuba, ¿no? Mostramos cómo la condena castrista es paralela, es homóloga a la condena de la derecha cristiana norteamericana, Ujú. que, recordemos, ya había visto en Elvis Presley a un Claro. enviado del demonio. Claro, sí. ¿no? Lo que vino No, después. y vos después señalan en el caso de Perú con esto de Santana también, como la diatriba Sí. de la derecha era muy parecida, o sea, como A que la- de golpe te encontraba con EPA. Claro, exactamente. Y además lo que alegan como argumento finalmente es una cámara que los descubre cambiándose de ropa. Claro. Una ridiculez a todo trapo. En el libro, ya para el final, dicen que, bueno, que es una historia mínima, o sea, que dejaron una serie de cosas fuera que era imposible, que seguramente le van a llegar los reclamos. Una aclaración. Yo te voy a hacer ahora historia mi reclamo. mínima, historia mínima es el nombre de la colección. Sí. Es decir, estamos obligados a llamar Historia Mínima de a cualquier libro que escribas en la colección Historia Mínima de. Aunque sean de 20 tomos. Pero igual sí es mínima. Pero había que elegir. Había que elegir. Yo ahora voy a hacer mis reclamos, que vos sabés que te van a venir tus reclamos. Pero Eh, te dije que fuimos a México. En México dije, vamos a hacer una gira por toda América Latina para que en cada lugar nos digan, ¿por qué no nombraste? Claro, ¿por qué no está tan? Pero, ¿qué es lo que más les costó dejar afuera? ¿Qué fue lo más? Así que, o estuvo Voy a- a punto de entrar y dije, no, voy- che, esto voy a no, pero contar- lo último que Voy salió. a contar al contrario, lo último que metimos. Estamos Ah. haciendo la última lectura y de golpe lo llamo a ver y le digo, loco, nos olvidamos de los redondos. Al indio no Entonces, le gusta esto. hay un agregado expresamente Ajá. hecho para decir, no, ¿cómo podemos olvidarnos de esto? No, decidimos y lo decimos del comienzo. Esto no es una cronología, esto no es un archivo o un listado. No se puede hacer. ¿Qué debió haber estado? La verdad es que todavía no sé. Tengo una vieja anécdota. La primera vez que escribí algo sobre el rock en la Argentina, allá por 1988, el primer lector, un amigo, me dijo, loco, no nombraron el reloj. Ajá. Bueno, es como que no nombraron el reloj, me quedó como un Claro. zumbido en la oreja, digamos, ¿no? Y entonces creo que fue por eso que 40 años después decidimos que más y Así va. que lo que creemos irá y aquello que no creamos no irá. Las listas pueden ser la riqueza del rock latinoamericano es superior a lo que los porteños creemos respecto Que puede del- ser. Sí. Bueno, yo voy a hacer mi reclamo, que Dale. igual
Dale. Lo que yo extrañé no es bandas y demás, porque bueno, aparte de ahí hay gustos, yo soy más bien de otro palo, pero por la relación esta con la política, me pareció que cortaba muy en los 80 o apenas un poco nombrado esto que Sí. es los 90, y en los 90 no sé si tiene que ver con ese momento en particular o con un problema generacional de que es lo que me tocó vivir, pero bueno, hay de nuevo una relación entre el rock y ese mundo del rock y la política, en el sentido de que fue parte, por ejemplo, de todas las movidas antirrepresivas que había, tenían Claro. que ver con el rock. Bueno, marcado mucho por Bulacio en particular, Exacto. en los 90, que después termina marcado mucho por Cromañón y los problemas del negocio que eso significa, pero entre los 90 y los 2000 hay una relación con la política muy fuerte, Distinta, me parece, sí, el rock. estoy totalmente de acuerdo con vos. Que No cambió nos podíamos meter. para el próximo. Lo que pasa es que hubiera sido, claro, que no nos daban los caracteres, no nos daban, Claro. pero estoy totalmente de acuerdo y muy interesante ver, digo, cuando lo pensás en presente, cómo el rock protestón y revoltoso, antimenemista y antineoliberal de los 90 se transforma en la banda de sonido de Milei. Sí, bueno, en contra de los mismos. Sí, sí, sí. Claro. En contra de los mismos rockeros. Claro, exactamente. Pero sí. Digo, sí, por supuesto. A ver, ahí desde variantes, desde las manos de Filippi hasta el Sí. populismo jaurechiano de los piojos, digamos, ¿no es Claro. cierto? Ahí hay toda una gama. No, o sea, le pusieron San Jaureche una canción, Sí. con eso me Te habilitaron. dispensan, claro, lo mío no es el Yo inter- no soy fan de los piojos, pero me causó gracia. Pero, Estoy pensando en toda la gente que le no, gusta los yo piojos. tampoco soy fan, me gustó. Ya era el momento en el cual yo a ver, me pegaba más a lo que llevaba a mis hijos a escuchar. Claro. Mis hijos me Claro. decían, "Che, queremos escuchar Dividido, Claro. Claro. La Renga. Claro, etcétera, hay un etcétera". lugar ahí bueno, hay muchos de festivales antirrepresivos, Claro. pero hay mucho de la sociabilidad de ese momento que se da en lugares que tienen que ver con el rock y que tienen que ver con la política. Yo, de hecho, no sé, cuando empecé a militar, me encontraba en la militancia a gente que conocía de ver bandas de rock, efectivamente. Cosa que dicen nuestros testimonios no ocurría en el 73. Ajá. Hay sí ese caso peculiar del recital de festejo por el triunfo de Campo en el que habla Solano Lima y por suerte de golpe se pone a llover porque no se sabe en qué podría haber terminado, en el cual estaban todos. Es decir, todas las bandas del momento habían aceptado participar Claro. en un recital de homenaje al triunfo de Cámpora. Los 90 en ese sentido, a ver, los 90 empiezan con los Cadillacs puteándolo a Jesús Rodríguez en 1988-89. Sí, claro, el Cadillac que tenía una parte relacionada con la izquierda, ¿no? Claro, sí, es decir, Y el más. en ese momento, en el momento en el que la ilusión democrática está mostrando ya sus enormes agujeros, la obediencia de vida del punto final, para ti, Claro. que se viene la oleada neoliberal, ahí el rock se reacomoda. Pero creo que no está en el libro, está en, como dije, otro artículo que escribimos poniendo el acento en la política, el encuentro de Sting con las madres de Plaza de Mayo. Claro, sí. Eso está en el libro. Está en el libro. Está en el Que ellos dicen. Claro, y entonces, Sí. fíjate que estamos hablando ya de 1987. Sí. Y León Gieco termina el encuentro y después de Amnesty, León Gieco dice, la verdad somos unos boludos, ¿cómo no nos dimos cuenta que estaba pasando esto, digamos, ¿no? Claro. A partir de ese momento, el reacomodo es más otro, generalizado, ya claro. es otra cosa. Lo decís muy bien, Bulacio es un punto muy Claro, clave, sí. porque el rock alegaba haber sido reprimido por la dictadura, pero no tenía un solo muerto, digamos, ¿no? Y en cambio, en ese momento, sí, Sí. la policía... No, y era bravo en eso. O sea, ir a un recital de rock, como ir a un partido de fútbol, Exacto. era ir a Era, enfrentarse sí, en sí, algún vos sabés, momento, o sea, claro. el riesgo real de que Claro. te te podías quedar en una comisaría, pero no a pasar la noche, como Claro. decía Billy Bond. No, que te mataran en una comisaría era real. Sí, yo creo que, a ver, tu reproche debiera ser más amplio. Che, ¿dónde están los 90? Y no llegamos. La próxima. No llegamos. Ese es el. No, a ver. Ahí va a haber una parte 2 de historia no, mínima. quizás con lo la tiene- época que quiere Arián. O quizás lo tiene que hacer otro, No. Yo cuando hice la historia del fútbol dije, bueno, alguien tiene que hacer la historia de las mujeres, por Claro. ejemplo, y del fútbol. Algo hicieron dos queridos colegas norteamericanos, Brenda Elsie y Joshua Nadel, que escribieron un libro que se llama Futbolera.
y es una historia del fútbol de mujeres en América Latina. Con la idea es que hemos abierto montones de posibilidades. Bueno, tome la posta el que quiera, pero era inevitable. No, por eso, en realidad, Pacho Paredes tenía razón. Pues cuando Pacho nos dice, che, usted, ¿cómo les gusta Santaolalla? Ahí está la cuestión personal de él con Santaolalla, digamos. Claro. Porque Santaolalla produjo Maldita Vecindad. Sí. Y entonces, si vos decís, Santaolalla inventa el sonido de Maldita Vecindad, yo soy Maldita Vecindad, me ofendo. Pero luego del libro, y estando ya en México y consiguiendo, porque además, ustedes no saben lo difícil que es documentarse sobre América Latina. En general. En general, las bibliotecas latinoamericanas no son latinoamericanas. Claro. Son nacionales o gringas, europeas, etc. Si vos tenés que documentar sobre América Latina, tenés que ir a 2 lugares en el mundo, que son el Instituto Iberoamericano de Berlín o la biblioteca del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Austin, Texas. Claro. Esas bibliotecas son latinoamericanas. No lo pudimos hacer. Entonces llego a México y ya con el libro en funcionamiento se me acerca Dios Padre y María Santísima y me trae su libro, ¿no? Que no me habían podido dar porque no estaban digitalizados, etcétera, etcétera. Y ahí descubrí que la historia de las bandas y las banditas y las bandotas en México es tan grande como lo que vos decís respecto de los 90 en la Argentina. Bueno, perfecto. Alguien levantará el testigo. Claro, para que después no digan que a mi generación le falta rock, ¿viste? Porque... Bueno, para cerrar, o si querés después agregar algo obvio adelante, pero una pregunta que me surgía cuando te terminaba el libro era... bueno, ahora hay toda una nueva generación de pibes y pibas, pero muchos pibes muy jóvenes que son las caras, digamos, de la música urbana. Ustedes se refieren a ella como ritmos urbanos en el libro. ¿Cómo ves ese cruce que es generacional, pero no solo por las edades, sino también por los ritmos y géneros musicales? Tipo, no sé, pienso invitaciones a recitales el último tiempo o algunos temas, tipo, no sé, Milo J y Silvio, Trueno con León Gieco. ¿Cómo ves ese movimiento que, no sé, para mí es novedoso? O sea, totalmente. Nosotros hacemos una alusión, citamos el verso de Woz y Trueno diciendo le gusta o no le gusta, somos el nuevo rock. La inteligencia de estos pibes es impresionante, la inteligencia con la cual se relacionan sin complejos con todo el pasado. Con inteligencia y con respeto. No son aquellos que van a exterminar a los viejos del rock, como los rockeros quisieron hacer con los viejos del tango. Claro. No hay ese corte generacional, ¿no es cierto? Ellos creo que plantean una relación con el viejo rock nacional, digamos, y con el folclore al mismo tiempo, etcétera. Una relación, con el tango. Y también con el tango, sí. Tienen una relación mucho más inteligente. No comparen, una relación inteligente, piola, abierta, respetuosa y al mismo tiempo, yo veo a Milo J cantando con Nito Mestre, Canción para mi muerte en Deportivo Morón, ante 50.000 pibes que no habían nacido cuando Nito Mestre ya había disuelto Sui Generis, y decís, uy, caray, ¿qué está pasando acá? ¿No? Con un corito de pibes de 10, 12 años, ¿no? Claro. A mí me emociona ver eso. Trueno llamando a Víctor Heredia para hacer Tierra Santa, o lo de Milo J. Estuve en Vélez cuando Milo J. fue a apagar toda la luz y dice, bueno, ahí hay una estrella y sale la voz de Mercedes Sosa, estamos todos en pedo. ¿Qué pasa acá? Me encanta eso, me encanta. Y no me gusta el trap. No me gusta el trap. Pero, por ejemplo, lo que Milo J. hace con el folclore es muy bueno. Es de alta calidad, digo. Es un tipo que sabe tramar sonidos, ritmos, tradiciones, etcétera, etcétera. Y tiene apenas 19 años, ¿no? ¿Podrías decir que hay como una recuperación de esos... Recuperan lo que quieren y lo que les interesa. Y lo hacen con onda y con respeto y deciden no tirar ningún padre por la ventana. No son parricidas. Claro. Se morfan el pasado y lo hacen de una manera, creo yo, muy inteligente y muy interesante. ¿Para qué lado va? No lo sé. No lo sé. A mí el trap no me gusta, básicamente, pero el disco de Milo J no es un disco de trap.
Claro. El recital es un disco, es un concierto que combina lo trapero Pero con lo folclórico y lo tanguero y lo hace de un modo bastante inteligente. Me gusta. Bizarrap, Sí. no lo soporto. No lo soporto, me parece, todas las sesiones de Bizarrap Este me récord te parecen la vamos a hacer. exactamente una Esto- igual a la El otra. título, Bizarrap, no lo soporto. No, pero cuando Bizarrap actúa en el Lollapalooza hace 2 años, Ah, hace ¿cómo se dice? Un cover de Jijiji, mira. tocado por Gaspar Vanegas, el guitarrista de Los Claro. Fundamentalistas. Entonces, vos te das cuenta que Claro. la relación que Claro. tienen con el pasado musical no es una relación parricida, es una relación de antropofágica. Claro, para citar en el buen a la claro, no, persona. incluso de relaciones concretas, porque Sí, están ahí claro. los músicos, o sea. Tal cual, tal cual. Y entonces eso, nada, eso me gusta mucho, Ajá. me gusta mucho. Especialmente porque como uno está generacionalmente, Claro, o sea, yo no tengo, soy más joven que Nito Mestre. Pero Nito Mestre me aconó mi adolescencia, Claro, claro. entonces que respeten lo que yo cantaba en los fogones Claro. de mi adolescencia, la verdad que, y no que me tiren por la ventana y que me claro. digan viejo, Esto no viejo sirve Total. para nada. como dice la derecha, viejo de mierda, viejo Claro. de mierda. La verdad que es Va mejor. va mejor. Ahí va. Bueno, ¿en qué estás trabajando? Ya te dejamos, porque si querés contar, si no. No, está. Estoy tratando de cerrar, o sea, es un proyecto muy avanzado como proyecto. Tiene que empezar, tiene apenas un párrafo escrito. ¿Qué es lo que hice durante 25 años en mis clases en la facultad? Una historia de la cultura popular en la Argentina, pensada desde este cruce de contradicciones y violencias y opresiones. O sea, entender que la sociedad argentina y por lo tanto también la cultura argentina es una historia de violencia, opresión, represión que constituye lo popular y constituye la cultura popular. Pero tratar de contar eso como en sentido cronológico. Tengo miedo que fueron 25 años de clases, pero no puede ser un libro de más de 250 Claro, páginas. otra vez hay que elegir. Claro, tiene que ser una historia mínima, pero digamos que ese es el proyecto que estoy tratando de sacar adelante. Vamos a ver. Bueno. Abel tiene otras propuestas indecorosas y las estamos... Lo que pasa es que funcionó. Claro. ¿Me entendés? O sea, Ajá. es muy difícil escribir con otra persona. Con otra persona, claro. Bueno, pero ustedes ya están entrenados ahora. Y vos decís, no hay 2 sin 3, Ajá. y nos llevamos muy bien, nos queremos, nos respetamos mucho, tenemos cierta complementación, o sea, coincidimos en varias cosas, y en aquellas nuestra formación es distinta, digamos, pero esas formaciones son complementarias. Claro. Ninguno de los 2 es historiador, pero los 2 somos feroces lectores de Carlo Ginzburg, entonces somos historiadores aficionados siguiendo a Carlo Ginzburg. Entonces, nada, si viene con una propuesta convincente, en una de esas Te vas a dejar convencer. me dejaré convencer, sí. Bueno, muchas gracias. No, Gracias, por favor, Pablo. chicas, al contrario.